El descenso de Jesucristo al Hades es uno de los misterios más intrigantes y menos explorados de la teología cristiana. Aunque la crucifixión y la resurrección son ampliamente celebradas y discutidas, lo que sucedió entre estos dos eventos permanece envuelto en un profundo simbolismo e interpretación teológica. Según las primeras escrituras y tradiciones cristianas, durante los 3 días que su cuerpo estuvo en el sepulcro, el alma de Jesús no permaneció inactiva. Descendió al Hades, o Seol según la tradición judía, un reino de los muertos que albergaba tanto a los justos como a los malvados. En este análisis exploraremos el significado del Hades en el contexto bíblico, su estructura dual entre los justos y los malvados, la misión de Cristo en este reino espiritual y las implicaciones de este viaje hacia la redención y la victoria sobre la muerte. La muerte de Jesucristo en la cruz es uno de los acontecimientos centrales de la teología cristiana, pero ¿qué ocurrió entre su crucifixión y resurrección? Según la tradición bíblica y los escritos de los primeros cristianos, Jesús no permaneció inactivo durante los 3 días que su cuerpo estuvo en el sepulcro. En cambio, su alma descendió al Hades, o Seol, en la tradición judía, un reino de los muertos que desempeñaba un papel crucial en la cosmovisión judía y helenística de la época. Este periodo, conocido como el descenso de Cristo al Hades, es un tema complejo y rico en significado teológico. No solo refuerza la victoria de Jesús sobre la muerte, sino que también redefine el destino de las almas de las personas justas que asesinaron antes de su redención. En este análisis exploraremos el concepto de Hades en el contexto bíblico, su división entre justos e impíos, la misión de Jesús en este ámbito espiritual y las implicaciones de este viaje para la teología cristiana. El concepto de Hades en la tradición judía y griega. 1. Seol, el reino de los muertos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el término Seol, hebreo Shabol, se usaba para describir el lugar a donde iban los muertos, independientemente de su moralidad. A diferencia de la concepción posterior del infierno como un lugar de tormento eterno, el Seol era un estado oscuro y pasivo donde las almas existían en una especie de latencia. Job capítulo 10, versículos 21 y 22. Antes de emprender el viaje, sin retorno, antes de ir a la tierra de las tinieblas y la penumbra, a la tierra de las sombras y el desorden, donde la luz misma es como oscuridad. Salmo capítulo 88, versículos 10 al 12. ¿Hacéis milagros por los muertos? ¿Se ponen de pie y te alaban? La gente habla de tu amor en el mundo de los muertos, se habla de tu fidelidad en ese lugar de destrucción. ¿Se ven tus milagros en esa oscuridad? ¿Se verá tu fidelidad en la tierra del olvido? Sin embargo, algunos pasajes sugieren una distinción entre el destino de los justos y los malvados. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 27, porque no me abandonarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En Hechos capítulo 2, 27, porque no me abandonarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dice que Dios no dejaría el alma del justo en el Seol, ni permitiría que su fiel viera corrupción. Isaías capítulo 14, versículos 9 al 15. En lo profundo, el Seol se agita para recibirte cuando llegas. Por tu culpa, despierta los espíritus de los muertos y a todos los gobernantes de la tierra. Él hace levantar de sus tronos a todos los reyes de los pueblos. Todos responderán y dirán: tú también has perdido tu fuerza como nosotros y te has vuelto como uno de nosotros. Su orgullo será arrojado al sepulcro, al son de sus arpas. Su lecho es de gusanos y su cubierta de lombrices. ¿Cómo
Has caído del cielo, oh Lucifer, hijo de la aurora. Como has sido derribado por tierra, tú que asolabas las naciones. Tú que dijiste en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea, en la cima del monte santo. Subiré sobre las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero vosotros seréis arrojados al sepulcro y a lo profundo del hoyo. Describe el Seol como un lugar que se agita para recibir a los malvados. Estos matices indican que, aunque inicialmente el Seol era visto como un destino común, había una noción creciente de que los justos tendrían un lugar de descanso, mientras que los malvados enfrentarían tormento. La evolución del concepto en el judaísmo del Segundo Templo en el período intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la visión del más allá se desarrolló aún más, influenciada por el contacto con culturas como la griega y la persa. Surgieron ideas más claras sobre el seno de Abraham. Lucas capítulo 16, versículo 22. Llegó el día en que murió el mendigo, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. También murió el rico y fue sepultado. En el Hades, donde estaba siendo atormentado, levantó la vista y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro a su lado. Entonces lo llamó y le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en este fuego. Un lugar de consuelo para los justos. Gehenna. Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga a su hermano, eres inútil, será culpable de juicio. Y cualquiera que llame necio a su hermano quedará expuesto al fuego del infierno, asociado con el juicio final y el castigo de los pecadores. Esta división está claramente ilustrada en la parábola del hombre rico y Lázaro, Lucas capítulo 16, versículos 19-31. Jesús continuó: Había un hombre rico que vestía ropas muy costosas y festejaba a diario. También había un hombre pobre llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y a menudo lo dejaban cerca de la casa del hombre rico. Lázaro se sentaba allí y saciaba su hambre con las migajas que caían de la mesa del hombre rico. Incluso los perros venían y le lamían las llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al banquete de Abraham en el cielo. El hombre rico también murió y fue sepultado. Sufría un gran dolor en el reino de los muertos. Cuando levantó la vista, vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro de pie junto a él. Gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro a mojar su dedo en agua y refrescar mi lengua, porque estoy en agonía en este fuego. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste todo lo bueno, pero Lázaro recibió solo lo malo. Y ahora él es feliz aquí, mientras que tú sufres. Además, hay un gran abismo entre nosotros, de modo que quienes quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, como tampoco los de allá pueden pasar acá. El hombre rico dijo: En ese caso, padre Abraham, te pido que envíes a Lázaro a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que vaya y les advierta para que no vengan a este lugar de sufrimiento. Pero Abraham respondió: Tus hermanos tienen la ley de Moisés y los libros de los profetas para advertirles. Que los escuchen. Eso solo no basta, padre Abraham. El hombre rico respondió: Pero si alguien se levanta de entre los muertos y les habla, entonces se arrepentirán de sus pecados. Pero Abraham respondió: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque alguien se resucite de entre los muertos. Donde Jesús describe un abismo insalvable entre el lugar de descanso de Lázaro y el tormento del hombre rico. 3. Hades, en la cultura griega en
La mitología griega, Hades era al mismo tiempo el nombre del dios del inframundo y del propio reino de los muertos. A diferencia del Seol, el Hades griego ya tenía una división clara: campos elíseos, para los héroes y virtuosos. Tártaro, para los titanes malditos y rebeldes. Esta visión influyó en el lenguaje del Nuevo Testamento, escrito en griego, en donde se utiliza el término Hades, Aidis, para traducir el Seol hebreo. El descenso de Jesús al Hades, evidencia bíblica de la descendencia. El descenso de Cristo al Hades se menciona en varios pasajes. Pedro capítulo 3 versículos de 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes. Este pasaje plantea preguntas. ¿A quién le predicó Jesús? Algunos lo interpretan como los ángeles caídos de Génesis 6. Otros lo entienden como los muertos del tiempo de Noé. ¿Cuál fue el mensaje? Una proclamación de victoria, no una segunda oportunidad de salvación. Efesios capítulo 4 versículos 8 al 10. Por lo cual se dice, subiendo al cielo, tomó a muchos presos y dio dones a los hombres. Fíjese que dice que ascendió al cielo. Esto significa que primero descendió de las alturas del cielo a las regiones más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenar consigo mismo todas las cosas en todas partes. Por eso, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa ascendió? Sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. Aquí Pablo sugiere que Jesús liberó a los cautivos, los justos del Antiguo Testamento, ascendiendo al cielo. Hechos capítulo 2, versículos 27 al 31, porque no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, quiero hablaros claramente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro permanece entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que Dios le había jurado que de su descendencia se sentaría en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que no fue dejado en muerte, ni su cuerpo vio corrupción. Pedro cita el Salmo 16, afirmando que el alma de Jesús no fue abandonada en el Hades, indicando que Él estaba allí temporalmente. El propósito del descenso. ¿Por qué descendió Jesús al Hades? Las principales interpretaciones son: proclama la victoria, anuncia tu triunfo sobre la muerte y Satanás, Colosenses 2:15. Y fue en la cruz que Cristo se liberó del poder de los principados y de las autoridades espirituales. Humilló públicamente a estos poderes, tomándolos prisioneros en su desfile de la victoria, liberando a los justos, recuperando las almas de los fieles del Antiguo Testamento, como Abraham, Moisés y David, que estaban esperando la redención. Establecer autoridad. Demuestra tu dominio sobre la muerte y el infierno. Apocalipsis 1:18. Yo soy el que vive y estaba muerto, y mira, ahora estoy vivo para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Además, en Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Ahora bien, ¿qué significa que ascendió, sino que también descendió a las regiones inferiores de la tierra? El que descendió es también el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo afirma que Jesús subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad.
lo que muchos eruditos interpretan como la liberación de los justos del Antiguo Testamento del Hades. Este acto es visto como el cumplimiento de la promesa mesiánica de rescatar a los cautivos y abrir las puertas del paraíso en el contexto de la cultura judía. El Seol no era un lugar de castigo eterno, sino un estado intermedio, un periodo de espera para el juicio final. Con la muerte de Jesús, este concepto adquiere una nueva dimensión, ya que Él desciende al Hades no como un hombre derrotado, sino como un conquistador, dispuesto a proclamar su victoria sobre la muerte y Satanás. En los próximos bloques, profundizaremos en el significado de este descenso, el impacto espiritual y la liberación de los justos, culminando en la resurrección y el triunfo final. El significado espiritual del descenso al Hades y el cumplimiento de el descenso de Jesús al Hades tiene un profundo significado espiritual y tiene sus raíces en varias profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. En el Salmo capítulo 16, versículo 10, porque tú, oh Dios, me proteges del poder de la muerte, te he servido fielmente y por eso no me dejarás descender al mundo de los muertos, afirma el salmista. Porque no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta profecía, interpretada por Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 27 al 31, porque no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción, es visto como un anuncio anticipado de la victoria de Cristo sobre la muerte. El Hades, aunque considerado un lugar oscuro, no era un lugar de sufrimiento eterno, sino un estado temporal donde los muertos esperaban el juicio. El descenso de Jesús, pues, no fue para sufrir ni para ser castigado, sino para proclamar su victoria y cumplir las promesas proféticas. Él descendió como un rey victorioso, no como un prisionero en 1 Pedro capítulo 4, versículo 6, porque por esto también fue predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Leemos: por esto también a los muertos fue predicado el Evangelio, para que siendo juzgados en carne según los hombres, vivan en espíritu según Dios. Esta predicación a los muertos es vista como la proclamación de la redención a los quites justos que murieron en la fe, desde Abel hasta el último justo que murió antes de la crucifixión. Además, el concepto del descenso al Hades está presente en el credo de los apóstoles, uno de los credos más antiguos de la Iglesia, que dice: descendió al Hades o descendió a los infiernos. Esta declaración enfatiza que Jesús no solo murió físicamente, sino que descendió al reino de los muertos para cumplir la promesa de redención y proclamar su victoria. La presencia de Jesús en el Hades también es vista como un acto de autoridad sobre los poderes de las tinieblas. En Colosenses 2:15, Pablo afirma que Jesús despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta victoria se confirma cuando Él desciende al Hades y proclama su soberanía sobre la muerte, el pecado y Satanás. En los próximos bloques exploraremos la estructura del Hades, la separación entre el seno de Abraham y el lugar de tormento, y el impacto de la visita de Jesús a estos lugares, la división del Hades, el seno de Abraham y lugar de tormento, y su relevancia en los próximos bloques. Exploraremos en detalle cómo Jesús proclamó su victoria a los espíritus encarcelados, liberó a los justos y desposeyó a las huestes espirituales malignas. La proclamación de la victoria de Jesús a los espíritus encarcelados, la liberación de los justos y la apertura del paraíso. Después de proclamar la victoria a los espíritus encarcelados, Jesús se dirige al seno de Abraham, donde los justos esperan la redención.
Durante siglos, estas almas fieles, desde Abel hasta Juan Bautista, permanecieron en un estado de expectativa, aguardando el cumplimiento de la promesa mesiánica. El descenso de Jesús al Hades no fue un acto de sufrimiento, sino de liberación. En Efesios capítulo 4, versículos 8 al 10, Pablo afirma que Él llevó cautiva la cautividad, lo que significa que Él sacó a estas personas justas del seno de Abraham, abriéndoles el camino al paraíso. Este acto es visto como el cumplimiento de la promesa divina, cuando el sacrificio perfecto de Jesús garantiza la salvación y el acceso al cielo. Antes de la crucifixión, el acceso al cielo estaba cerrado. Ni siquiera los justos podían entrar en la presencia de Dios, porque el pecado aún no había sido completamente expiado. Sin embargo, con la muerte de Jesús, el velo del templo se rasga, simbolizando la eliminación de la barrera entre Dios y la humanidad. Ahora los justos podrán ser conducidos al paraíso, donde estarán en la presencia divina hasta la resurrección final. La promesa hecha al ladrón arrepentido en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Se cumple en este momento. Jesús, liberando a los justos del seno de Abraham, los lleva consigo al paraíso, donde ahora esperan la resurrección de sus cuerpos. Esta acción es vista como un acto de triunfo cósmico, en el que Cristo, el Rey victorioso, despoja al Hades de sus víctimas e inaugura un nuevo estado para los justos. En los próximos bloques, exploraremos cómo esta liberación impacta la doctrina de la salvación, la resurrección y la promesa de la vida eterna. El impacto de la resurrección y el triunfo final. Después de la liberación de los justos y la proclamación de la victoria a los espíritus encarcelados, el clímax del viaje de Jesús es la resurrección. Al tercer día, resucita de entre los muertos, demostrando su poder sobre la muerte y confirmando la validez de todas sus promesas. La resurrección no solo confirma su divinidad, sino que establece un nuevo paradigma: la muerte ha sido vencida. En Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53, se narra que después de la resurrección, muchos santos que habían muerto resucitaron y aparecieron a muchos en Jerusalén. Este acontecimiento es un anticipo de lo que ocurrirá en la resurrección final, cuando todos los justos recibirán cuerpos glorificados y eternos. La resurrección también abre un nuevo capítulo en la relación entre los creyentes y el paraíso. Los justos ya no esperan en el seno de Abraham, sino que son llevados inmediatamente a la presencia de Dios, donde esperan la resurrección final. La victoria de Jesús sobre la muerte redefine el destino de los creyentes, ahora garantizado por la promesa de la vida eterna.